Muy buenos días. Mi nombre es Daniel Verduzco. Yo soy residente de primer año de Alergia e Inmunología Clínica. El día de hoy vamos a poner el caso, vamos a hablar acerca de lo que es el tema, la revisión bibliográfica de un Journal Club de beneficios en el mundo real de los biológicos para el asma, eventos de exacerbación y uso de corticosteroides sistémicos. Agradezco a mi profesora asesora, la doctora en medicina, Gabriela Galindo Rodríguez, quien me ayudó para impartir el caso. En cuanto a la revista donde se publicó el artículo, pues es en World Allergy Association, World Allergy Organization Journal. Tiene un factor de impacto de 4.084 y el jefe editorial es el doctor Alessandro Fiocchi, el cual se presenta la primera publicación del mismo revista en el 2010 y la editorial es el Saber. El doctor, autor de lo que es el artículo es Yuya Kimura. Él es médico, el cual pues labora aquí en el Hospital Nacional, Organization Tokyo Hospital, que es este de aquí. No encontré una imagen del autor, pero pues encontré donde él labora. Él estudió medicina en la Universidad de Tokio del 2009 al 2015. Y los temas de interés de él son alergología, neumología, inmunología, y en cuanto a sus publicaciones, pues tiene 9 publicaciones en total. El artículo es Real World Benefits of Biologics for Asthma, Exacerbations, Events, and Systemic Corticosteroid Use. La publicación fue el 5 de noviembre del 2021, igual como les había comentado, en la revista de World Allergy Organization Journal. Y pues básicamente pues esta es la portada del journal. Como tal, pues dentro de la introducción del artículo, ellos comentan que el asma afecta a 235 millones de personas en todo el mundo, de las cuales esta cantidad tiene aproximadamente 338,000 muertes y esto equivale a 15 millones de años de incapacidad totales por año. Entonces sí estamos hablando de una enfermedad muy prevalente y que sí afecta mucho la calidad de vida de nuestros pacientes. Entonces, ¿ellos cómo definieron el asma grave? Ellos definieron el asma grave como pacientes que se encuentran en tratamiento con dosis altas de corticosteroides inhalados, más un segundo corticosteroide sistémico y un controlador para evitar que se descontrolen o permanezcan descontrolados a pesar del tratamiento ya riguroso que están teniendo los pacientes. El asma grave se estima que está presente en el 5 al 10% de todos los pacientes con asma, el cual pues es una carga muy elevada por la presencia de exacerbaciones frecuentes, afectando así la calidad de vida de nuestros pacientes. Los corticosteroides sistémicos pueden provocar complicaciones adicionales y relacionados al uso de lo que ellos van a estar administrándose. Por eso se requieren nuevas terapias complementarias para reducir esta carga. Por eso existen los biológicos dirigidos a la inflamación tipo 2 ya disponibles para la práctica clínica. Entonces, en este artículo van a revisar más que nada los autores cuáles son los beneficios y cuáles son los biológicos que ellos utilizaron y qué fue lo que ellos empezaron a poder valorar en cuanto a los resultados que tuvieron. La inflamación tipo 2 es un mecanismo molecular muy importante. Para eso se ha desarrollado biológicos para inhibir la actividad de los mediadores implicados en este tipo de inflamación. Sabemos que la inflamación tipo 2 predomina más que nada la inmunoglobulina E, la interleucina 4, la interleucina 5, 13, 33 y la linfoproyectina estomal tímica. Entonces, se han hecho biológicos para inhibir este tipo de citocinas. Los ensayos controlados aleatorizados demuestran que los biológicos reducen las tasas de exacerbación del asma, esto permitiendo mejores tratamientos libres de lo que son los corticosteroides. Los biológicos que se encuentran disponibles al momento de terminación del estudio en Japón, que son en el 2020, era omalizumab, que va dirigido hacia la inmunoglobulina E, mepolizumab, que es el anti-interleucina 5, benralizumab, anti-interleucina 5, y dupilumab, que es anti-interleucina 4 y 13. Los ensayos controlados aleatorizados tienen una capacidad limitada para valorar el efecto de los productos biológicos.
Entonces, solo esto se estudia, usualmente antes se estudiaba solamente un biológico a la vez, por eso fue el detonante de este estudio, para valorar el efecto a largo plazo de los demás biológicos que se encontraban disponibles en Japón. Entonces, este estudio lo que utiliza es la base de datos de los seguros de Japón, el cual verifica los antecedentes de los pacientes y el biológico que se estaba administrando en ese momento. El objetivo general es describir como tal los antecedentes de pacientes que usan los productos biológicos para el asma y examinar la eficacia de estos mismos productos y para reducir las exacerbaciones del asma y las dosis totales de corticosteroides sistémicos en un entorno real dentro de sus pacientes. La fuente de datos que se utilizó fue la base de datos de seguros de salud administrada por JMC Inc. en Tokio, Japón, que esta es una base de datos de seguros de gastos médicos. Incluye datos médicos de los pacientes y de las mismas farmacéuticas cuando se administraba el biológico. Aquí en esta base de datos se incluye lo que son 9.8 millones de empleados y sus familias, el cual pues no es una cantidad muy elevada, pero sigue siendo el 10% de la población total de lo que es Japón. Entonces sí tenemos una muestra pues bastante amplia, ¿no? Dentro de la selección de los pacientes, pues todos los pacientes que fueron seleccionados tenían que tener como tal el diagnóstico de asma por el CIE-10. Y además se les tenía que haber prescribido lo que son corticosteroides sistémicos o inhalados, perdón, o corticosteroides inhalados más un LABA. Al igual que la administración de un biológico durante el periodo del estudio que fue desde el 1 de marzo del 2009 hasta el 31 de julio del 2020. La fecha índice de lo que se estaba estudiando se definió como la fecha de la primera administración del biológico para el asma. Llámese omalizumab, mepolizumab, benralizumab o dupilumab. La selección de los pacientes, pues los criterios de inclusión, tenemos un registro de administración de biológicos. Para empezar, tenemos que tener para poder meter a los pacientes. La edad igual o mayor a 12 años de la fecha índice, que es, recordemos, la fecha cuando le empezamos a administrar el biológico, y al menos 4 recetas separadas de inmunocorticosteroides inhalados o corticosteroides inhalados más LABA a los 12 meses anteriores de la fecha índice, o al menos 3 recetas de igual corticosteroides inhalados o corticosteroides inhalados con LABA dentro del periodo índice, y al menos una receta de corticosteroides inhalados o corticosteroides inhalados más LABA dentro de los 4 meses anteriores a este periodo índice. Entonces, dentro de lo que son los criterios de exclusión, el uso combinado de productos biológicos era algo que no se podía realizar para valorar la eficacia de cada biológico que estaban administrando. Diagnóstico de granulomatosis eosinofílica con poliangeitis, el retiro de la base de datos de los pacientes y sus familiares, la interrupción de los productos biológicos dentro de los 3 meses posteriores a la fecha índice. Los pacientes que fueron estudiados tenían varias comorbilidades. Dentro de estas comorbilidades se presentaba lo que es rinitis alérgica, enfermedad por reflujo gastroesofágico, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, diabetes mellitus, sinusitis crónica, dermatitis atópica, osteoporosis, apnea del sueño, poliposis nasal, granulomatosis eosinofílica con poliangeitis, aspergilosis broncopulmonar alérgica e intolerancia a la aspirina. Fueron los pacientes que tenían las comorbilidades y fueron los que se empezaron a estudiar. Entonces, ¿qué es lo que lo que ellos valoraron? Las prescripciones y dosis de medicamentos. Entonces, el tiempo del uso de corticosteroides es desde la fecha índice hasta la fecha de finalización del medicamento que se está administrando. Se calcula como la suma de dosis de corticosteroides inhalados en el periodo antes mencionado entre el número de días del periodo por 0.8. Y pues para el diseño del estudio y análisis estadístico se utilizaron métodos autocontrolados para evaluar las tasas de incidencia de eventos de exacerbaciones del asma y las admisiones relacionadas con las exacerbaciones. Un evento de exacerbación del asma se define como un evento que requiera corticosteroides orales equivalentes a 15 miligramos de prednisolona al día durante 3 a 9 días, o un evento que requiere una inyección de algún corticosteroide.
Entonces, la administración de los biológicos sirve para definir lo que es la fecha índice de nuestros pacientes. El inicio de tiempo de observación son 12 meses previos a lo que es la administración del biológico o la fecha índice. La fecha de terminación se definió como la fecha posterior, 60 días posteriores, a cuando se terminó o se finalizó la última administración del biológico. Y el intervalo de exposición se define como el intervalo desde la fecha índice hasta la fecha de finalización del tiempo de observación, que fue lo que se estudió los pacientes durante todo el transcurso del estudio. Se utilizó un modelo de regresión de Poisson que fue utilizado para la tasa de exacerbaciones de asma durante el intervalo de exposición, el cual se enfoca el estudio en el primer biológico administrado. La prueba de Wilcox compara las dosis totales de los corticosteroides sistémicos por persona por año. Limitando siempre la población del estudio a aquellos que tenían al menos una comorbilidad con inflamación tipo 2, como ya las habíamos comentado previamente. Aquí nada más les menciono unas cuantas, pero en las diapositivas anteriores pues venían todas. Por ejemplo, rinitis alérgica, sinusitis, dermatitis atópica, pólipos nasales e intolerancia a la aspirina. Las variables continuas se presentaron como media, variables de distribución se presentaron como mediana. Las variables se compararon mediante el análisis de varianza ANOVA. Las variables categóricas mediante la prueba de Kruskal-Wallis. Gracias. Y presentó un valor estadístico, estadísticamente significativo de P menor a 0.05. Entonces, todos los análisis se realizaron en el software, utilizando el software R versión 4.0.2. ¿Cuáles fueron las características clínicas de la población del estudio? Pues aquí se identificaron un aproximado de 1.699 pacientes recibiendo productos biológicos para el asma durante el periodo de estudio que fue del marzo de 2009 hasta julio del 2022. Se excluyeron un paciente por uso combinado de biológicos, 60 pacientes porque tenían comorbilidades, más que nada la polingeitis granulomatosa, y 154 pacientes se retiraron por interrupciones del biológico. Entonces se mantuvieron un aproximado de omalizumab, 119 pacientes, que fueron los que más estudiaron, mepolizumab, 82 pacientes, berralizumab, 69 pacientes y dupilumab, 85 pacientes. Esta es la manera de cómo se fue calculando la muestra. Iniciamos con un total de 1.699 pacientes y conforme fue pasando los criterios de inclusión y exclusión, se fueron retirando varios pacientes. Les comentaba previamente pues, que se retiraron por el uso de biológicos combinados, enfermedades asociadas, y pues terminaron siendo el estudio total de todos los biológicos, 355 pacientes solamente estudiados. Entonces aquí podemos ver en esta gráfica la demografía que tenían los autores. Ellos tenían pues una edad media de aproximadamente 50 años, todos los valores de los estudios. Era más comúnmente en hombres, todo lo que presentaban más complicaciones. Y pues el porcentaje de enfermedades de inflamación tipo 1 que podían presentar también los pacientes. ¿Y cuál era el más común? Entonces, ¿cuáles son las características clínicas de la población del estudio? Entonces, los medicamentos que se administraron como coadyuvantes a la terapia de las exacerbaciones de asma son, o los controladores, perdón, segundos controladores, son los antagonistas de los receptores de leucotrienos, antihistamínicos, santinas. Y aparte, se les agregó a algunos pacientes las dosis medias de prednisona de 5 miligramos al día. El riesgo de exacerbación de asma se notó también que tuvo una disminución con el uso de biológicos. Ellos al principio, previo a lo que son los biológicos, valoraron que 337 personas tuvieron exacerbaciones de asma antes del uso de biológicos, el cual posterior al uso de biológicos disminuyó las exacerbaciones a 217 episodios solamente, entonces baja la incidencia a 0.68% durante el tratamiento con biológicos. Al igual que las hospitalizaciones disminuyeron, ellos tenían 26 hospitalizaciones por asma durante el uso previo del biológico.
Durante el tratamiento del biológico y posterior a este, disminuyó a 17 episodios, teniendo una incidencia de 65% en el tratamiento con uso de biológico. La dosis total de corticosteroides sistémicos también se vio alterada al uso de los biológicos. Como podemos ver, la dosis de prednisolona previo fue de 600 miligramos por cada paciente, el cual se redujo durante el biológico a 164 miligramos. Los corticosteroides orales se reducieron de 2.310 miligramos a 831 miligramos en total en todos los pacientes. Los corticosteroides sistémicos, al igual, redujeron, de 721.2 miligramos a 355 miligramos en uso total de todos los pacientes. Solamente los pacientes con al menos una comorbilidad asociada a inflamación tipo 2 y uso de biológico reduce significativamente las tasas de exacerbación de asma. En el grupo de dupilumab no se muestra diferencia significativa de exacerbaciones de asma, sin embargo sí en las hospitalizaciones. En el entorno de vida real, el uso de biológicos sí disminuye significativamente las tasas de incidencia de los eventos de exacerbación e ingresos hospitalarios por asma. También se asocia que el uso de biológicos disminuye aproximadamente 1/3 de la dosis de los corticosteroides inhalados, que era lo que les comentaba en diapositivas anteriores. Sí ha logrado disminuir lo que es la administración de corticosteroides. En este estudio se presenta una incidencia de exacerbaciones de asma y hospitalizaciones, aproximadamente un 68 y un 65% de lo que es los valores previos al uso de biológicos. Entonces, como tal, ¿qué fue lo que valoraron los autores? Que los pacientes con asma grave se benefician de todos los biológicos. Omalizumab es el único biológico que en este estudio no demuestra una mejoría significativa, sin embargo, sí presentó cierta mejoría en sus pacientes y disminución del uso de corticosteroides, exacerbaciones y hospitalizaciones. El tratamiento de mantenimiento con corticosteroides orales se han notado reducciones significativas con el uso de biológico y pues como ya, ya lo habían comentado los autores previamente, los análisis, las revisiones bibliográficas que se habían hecho previamente, todos los biológicos tienen un efecto ahorrador de corticosteroides, entonces ellos también lo confirmaron en su estudio. ¿Cuál era la edad y género de los pacientes en el estudio? Pues básicamente los pacientes que recibieron los biológicos antieosinofílicos, llámese polizumab y benralizumab, se presentaban lo que es en pacientes menores de 50 años, con una media aproximadamente de 52 años. Mayores, perdón, de 50 años, con una edad media de 52 años. Y los pacientes que recibieron biológicos no antieosinofílicos, que son omalizumab y dupilumab, eran menores de 50 años, una población muchísimo más joven. Como recordamos, entre los criterios de inclusión, la población en estudio fue desde los 12 años hasta los 70 años. Determinantes de las comorbilidades. Aquí yo les puse esta gráfica porque era algo que los autores también lo describían, como previo al uso de los biológicos no presentaban su enfermedad controlada, pero al empezar a utilizar lo que son los biológicos, disminuyeron lo que son las tasas de incidencia y las frecuencias de las consultas por estas otras enfermedades. Entonces sí se ve una significancia además de lo que son las enfermedades inflamatorias tipo 2. Determinantes de las comorbilidades con la terapia biológica, pues los pacientes que presentan poliposis nasal, o pólipos nasal, perdón, y sinusitis presentan buena respuesta a biológicos antieosinofílicos, que son el mepolizumab y benralizumab. Estos biológicos ya están autorizados para el uso y aprobados para las enfermedades como rinitis alérgica, sinusitis crónica, dermatitis atópica y pólipos nasales. Para el manejo de asma se utiliza más que nada los corticosteroides inhalados y los LABA, que son los long acting beta antagonists, en casi todos los pacientes, en el 97.7 de los pacientes los utilizaban. Los que recibieron biológicos antiosinofílicos requirieron mayor administración de corticosteroides orales en comparación a los no antiosinofílicos, las cuales las dosis moderadas de inmunocorticosteroides de los pacientes que recibieron biológicos no antieosinofílicos fue más que nada el dupilumab.
Las limitaciones del estudio fueron, se limita a los pacientes que tenían una edad menor a 75 años, con una población menor de estudio. No se pudo valorar toda la población en general por esta limitante más que nada. El periodo de observación del benralizumab y dupilumab fueron cortos, ya que estos se autorizaron en los últimos años del estudio y pues no se pudieron agregar ciertos pacientes, se tuvieron que limitar a muy pocos. Y a comparación de omalizumab y mepolizumab, que estos fueron agregados a lo que es los servicios médicos de Japón en el 2009, el de omalizumab, y en el 2016 para el mepolizumab. Otra, pues son las variables de tiempo dependientes, que los patrones estacionales y los periodos de prescripción médica también se valoraron que eran más en picos de invierno y primavera. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones de los autores en el estudio? Ellos confirman los biológicos ahorradores, que los biológicos confirman el efecto ahorrador de corticosteroides al utilizarlos. El uso de biológicos sí disminuye las exacerbaciones de asma y mejora el control, reduce las tasas de hospitalizaciones también. Y los pacientes que presentan comorbilidades relacionadas con inflamación tipo 1 requieren mayor estudio con el uso de terapia biológica, ya que sí presentan una mejoría, pero no se sabe con ciencia cierta hasta qué grado la pueden presentar. Dentro de lo que es el checklist de esta revisión bibliográfica, ¿por qué se realizó el estudio? Pues básicamente para valorar en un entorno real la efectividad de la terapia biológica en el control de los pacientes con diagnóstico de asma. Se realizó un tipo de estudio de cohorte retrospectivo. ¿Fue apropiado el diseño del estudio para el amplio campo de investigación examinada? Sí, pues valora más que nada en tiempo real la efectividad biológica en un año de tratamiento con el mismo biológico. ¿Fue ético el estudio? Sí, pues fue un estudio retrospectivo, no hubo ningún riesgo, ya que solo se revisaron expedientes y recetas médicas. ¿El estudio fue original? Sí, pues confirma la efectividad de la terapia biológica en cuanto a 4 tratamientos biológicos, no solamente uno, como lo habían valorado en otros ensayos clínicos. ¿Sobre quién es el estudio? Sobre la efectividad de la terapia biológica en pacientes con asma en una población de Japón. ¿Cómo se reclutaron los sujetos? Pues el diagnóstico de asma, tenían que tener el diagnóstico de asma y tenían que estar en tratamiento con terapia biológica, iniciando desde el año 2009 y finalizando en el 2020. ¿Cuáles fueron las personas que se incluyeron y se excluyó del estudio? Pues se incluyeron las personas que presentaban asma y recibían tratamiento con terapia biológica. Y se excluyeron aquellas personas que recibieron 2 tratamientos biológicos, al igual que los pacientes que no presentaban, no entraban con el tratamiento biológico. ¿Se estudiaron las materias en circunstancia de la vida real? Sí, pues nos ayuda más que nada a nosotros para ofrecer la terapia biológica a los pacientes, a nuestros pacientes con asma grave que no presentan muy buen control o que tienen unas dosis muy elevadas de corticosteroides, también los podemos nosotros administrar. ¿Fue razonable el diseño del estudio? Sí, pues para conocer la efectividad de la terapia biológica en un entorno más grande, más amplio, con muchísimo más pacientes. ¿Qué resultados se midieron y cómo? El estudio de la terapia biológica y las exacerbaciones que presentaron los pacientes, así como el uso de corticosteroides, las hospitalizaciones y las comorbilidades de los pacientes. Como ya les había puesto en las diapositivas anteriormente, los autores sí valoraban lo que es el uso de los corticosteroides pre y post biológicos y sí disminuyó un aproximado de 60% del uso de biológicos. Digo, de corticosteroides sistémicos. El estudio abordó un tema claramente enfocado. Sí, pues básicamente continúa la misma línea de investigación. Se valoró el uso de biológicos y los efectos que tenían a corto plazo. ¿Se reclutó la cohorte de manera aceptable? Sí, pues solamente se revisaron lo que es expedientes clínicos y recetas médicas. ¿Se midió con precisión la exposición para minimizar el sesgo? Sí, solamente se valoró en cuanto a la base de datos que tenían los autores. ¿Identificaron los factores de confusión importantes? Pues no se puede predecir, no lo comentaron en el artículo, entonces no lo podemos deducir. ¿Ha tenido en cuenta los factores de confusión del diseño? También no lo podemos deducir, simplemente pues esperemos, bueno, pensamos que no, pero en el artículo también no lo comentaban, entonces no lo podemos comentar.
El seguimiento de los sujetos suficientemente completo y largo. Sí, fue aproximadamente un año lo que se estuvo estudiando y aproximadamente 60 días posteriores a la terminación de lo que es el tratamiento biológico. En lo personal, yo hubiera preferido un periodo un poco más largo, pero por cuestiones de tiempo, pues los autores solamente lo definieron 60 días posteriores. Entonces sí fue un tiempo muy acertado y aparte ellos definieron muy bien su tiempo. ¿Pueden los resultados de este estudio aplicarse en la población local? Claro que sí. Nosotros tenemos ahorita en este momento pacientes que reciben terapia biológica y nosotros también podemos ver los beneficios que ha presentado la terapia biológica en estos pacientes. Entonces sí, nosotros lo podemos aplicar en nuestra población. ¿Encajan los resultados de este estudio con otras evidencias disponibles? Sí, igual, como ya lo habían mencionado los mismos autores, los autores también comentan que hay otros estudios que valoran un biológico a la vez, presentando en los mismos resultados. Sin embargo, pues este estudio es el primero que se hace comparando 4 biológicos. Entonces, ¿cuáles fueron los resultados? El uso de terapia biológica tiene como un factor favorable para el control del asma y reducción de las dosis de corticosteroides en todos los pacientes. ¿Qué tan seguros estamos de los resultados? Se mantiene hasta el final del estudio una muestra de pacientes adecuada, reproduciendo los resultados benéficos en múltiples pacientes con 4 medicamentos utilizados. Los costos, pues no se mencionó ningún costo como tal durante el estudio, sin embargo solamente revisaron lo que es las recetas médicas y los expedientes médicos, entonces no creo que les haya tenido ningún costo. ¿Y se puede aplicar los resultados a los pacientes de nuestro interés? Claro que sí, como ya les había comentado previamente, nosotros aquí en el CREC tenemos pacientes con asma grave, el cual se están tratando con terapia biológica. Entonces, claro que sí, nosotros lo hemos visto y lo hemos podido valorar varias veces con la administración de varios pacientes, no nomás en una cantidad mínima. ¿Se puede aplicar la prueba a su población de interés? Sí, pues contamos ahorita con pacientes que presentan asma grave. Los resultados fueron los resultados importantes para la población considerada. Claro, sí, los pacientes estudiados presentaron mejoría significativa de su control y disminución del uso de corticosteroides, al igual que las exacerbaciones de asma y las hospitalizaciones. ¿Cuál sería el impacto de usar esta prueba en su población? Pues más que nada es confirmar el uso de la terapia biológica, el beneficio de administración y en los pacientes graves para otorgarles una mayor seguridad de lo que están recibiendo en realidad sí funciona. Y sería todo por hoy.